Ricardo Montaner es uno de los baladistas más queridos de la música latina, la voz detrás de canciones como Tan enamorados y Déjame llorar. Su música marcó a generaciones enteras, llenó estadios y se convirtió en la banda sonora de incontables historias de amor. Pero ahora, acercándose a los 70, el hombre que alguna vez fue celebrado por cantar al amor eterno está rodeado de otro tipo de relato: el retiro de los escenarios, palabras crípticas sobre el tiempo que se acaba y pérdidas personales que lo persiguen todavía. ¿Cómo se volvió tan pesada la vida de un artista tan entrañable? Un cumpleaños con sabor a despedida. El 8 de septiembre de 2025, Ricardo Montaner cumplió 68 años. Pero en lugar de un mensaje festivo, subió un video que dejó inquietos a millones. La cámara mostraba únicamente el mar desde un yate, mientras su voz, casi quebrada, susurraba: «Estoy seguro de que hemos crecido juntos y que algún día nos volveremos a ver. Hoy es mi cumpleaños y mi mejor regalo es sentirlos allí cerquita. Le he pedido a Dios volver a verlos a unos metros de mí, cantarles como siempre. Que Dios disponga el tiempo, pero que no sea demasiado tarde». Para sus fans, aquello sonó como un adiós. Algunos pensaron que estaba preparándolos para un diagnóstico que no se atrevía a compartir. Otros creyeron que el hombre que había cantado al amor eterno durante décadas finalmente estaba rindiéndose ante su propia mortalidad. Días después, Montaner intentó calmar los rumores con otra publicación. Apareció haciendo planchas, sonriendo, incluso cantando mientras ejercitaba. «Gracias, Dios, por la salud y la vitalidad», escribió. Pero la inquietud quedó flotando. Sus palabras habían revelado algo más profundo. Un hombre que, acercándose a los 70, es consciente de que su tiempo es limitado, de que el reloj suena más fuerte que nunca. Montaner insiste en que está sano. Y aún así, la tristeza lo rodea, no necesariamente en el cuerpo, sino en el peso de sus recuerdos, en las tragedias que carga, en las controversias que nunca lo abandonaron del todo, y en el silencio agridulce de una carrera en pausa. Retiro en el anonimato. Desde 2023, Montaner se apartó de los escenarios. Rechazó el camino fácil de regresar y eligió algo más silencioso. No anunció su retiro con trompetas. Simplemente dejó de aparecer. En sus propias palabras: «He estado alejado del escenario y de la vida pública durante 2 años. He podido vivir la vida al máximo, siendo un tipo normal que camina por ahí y se toma una cerveza con su familia, duerme bebés en sus brazos y da de comer a los pájaros». Es una frase que uno puede imaginar. La banca bajo la sombra, el vaso de semillas en la mano, un puñado de gorriones discutiendo por migas, mientras él ríe como un abuelo que por fin tiene tiempo de serlo. Los días ahora suenan distinto. Se despierta temprano, no para tomar un vuelo, sino porque el mar ruge en Saint-Tropez cuando sopla el viento. Él y Marlene caminan por las callejuelas antes de que lleguen los turistas, compartiendo un plan sencillo: café, mercado al aire libre, parada en la pequeña boulangerie donde el panadero ya sabe que pedirá un croissant bien tostado. Se queda en los cafés, algo que nunca pudo hacer cuando un autobús de gira lo esperaba afuera con 50 personas en nómina aguardando a que se levantara. Saca fotos de cualquier cosa: alguien pintando una persiana, un perro en la ventana, y las manda al chat familiar con un par de frases. Con los nietos es pura paciencia. Índigo se sube a su regazo y él se convierte en mecedora, en refugio donde la niña puede dormir mientras la charla de los adultos flota alrededor. Después, pone un viejo tango en el tocadiscos, ese que hace que sus hombros se muevan solos, y tararea mientras limpia la cocina. Y sin embargo, el anonimato es un compañero caprichoso. Las mismas calles que le dan calma también le susurran lo que falta. Cada tanto, usualmente después de un día perfecto y ordinario, enciende la cámara y le habla a la gente que construyó su nombre. Los extraño tanto. Ese peso no se disimula.
Él sabe que hay una diferencia entre alejarse y ser olvidado, y aunque nadie lo diga en voz alta, siente que la línea entre ambas cosas se hace más delgada con el tiempo. Mantiene su cuerpo honesto, unas cuantas planchas en la terraza, una carrera que en realidad es más caminata rápida, ejercicios de voz que sonarían ridículos fuera de contexto, pero que aún viven en su memoria muscular. Algunas mañanas lee un salmo y subraya una frase, prometiéndose que la convertirá en melodía. Otras no escribe nada, porque el punto no es producir, sino estar presente. Responde unos cuantos mensajes directos, nunca todos, solo los suficientes para sentir el pulso, y se desliza entre videos de sus hijos en el escenario. El orgullo se le infla, le sigue un pellizco de nostalgia. La familia está en su mejor momento. También hay horas más oscuras. El duelo lo visita sin aviso, la muerte en la familia, la pared vandalizada en Samaná, la certeza de que ni siquiera tus refugios son intocables. No lo dramatiza, pero se filtra en la pausa antes de publicar, en las oraciones más largas, en las noches en que la guitarra se queda en su estuche. La fama nunca lo protegió de la pérdida, el retiro tampoco. Las cicatrices de la infancia. Antes de la fama, Montaner no era el baladista pulido que el mundo conocería después, sino Héctor Eduardo Reglero, un muchacho flaco y torpe que crecía en Valentín Alsina, uno de esos barrios bonaerenses donde las paredes eran tan delgadas que todos sabían lo que cada familia cenaba. Su familia alquilaba una sola habitación con tabiques de madera tan frágiles que el invierno parecía atravesarlos sin pedir permiso. Compartían un baño con otras 4 familias. La privacidad era un lujo que nunca conocieron. La mesa del comedor rozaba la orilla de la cama de sus padres, y en los meses fríos solía despertar viendo su propio aliento empañando el aire. Más tarde diría, a medias en broma y a medias con vergüenza, que había crecido en un frío de los 1000 demonios. Y sin embargo, en ese espacio estrecho, sus padres lo envolvieron en la única calefacción que podían permitirse: el amor. Su padre, Eduardo, trabajaba largas horas, tomando cualquier empleo que asegurara comida en la mesa, mientras su madre, Marta, trataba de mantener la dignidad con pequeños rituales: lustrar zapatos, cocinar platos que alcanzaran más de lo que debían. Pero fuera de casa, la vida era más cruel. En la escuela, Héctor nunca fue el chico popular. Tenía algo de sobrepeso, caminaba encorvado y prefería dibujar o tararear antes que jugar al fútbol. Los demás lo notaron y lo marcaron con un apodo que lo hirió: Chanchito. Cada vez que lo llamaban así, sentía que la palabra se le incrustaba en la piel. Años después admitiría: no fui un niño muy feliz, me hicieron bullying en la escuela. Empecé a cambiar y me volví muy serio, y me sentía como el chico más feo del mundo. Era un niño convencido de su propia fealdad, seguro de que jamás sería elegido. Lo que lo rescató fue el ritmo. Su padre, viendo cómo la tristeza se acumulaba, hizo algo heroico en su pequeñez. Compró una batería a crédito. No fue fácil, la familia apenas sobrevivía, pero Eduardo creyó que su hijo necesitaba algo a qué aferrarse. Aquella batería se convirtió en el refugio de Héctor. Se unió a un grupo de iglesia, feliz de quedarse al fondo, medio oculto, protegido detrás del choque de los platillos y el redoble de la caja. Y entonces llegó el día en que todo cambió. El cantante de la banda enfermó, y alguien tenía que reemplazarlo. Le pasaron el micrófono a Héctor. Aterrorizado, cantó con los ojos clavados en el suelo, pero para la segunda canción se atrevió a levantar la vista. 2 chicas en la primera fila lo miraban sonriendo, no burlándose, sonriendo de verdad. Por primera vez en su vida se sintió visto, incluso admirado. Esa noche, algo se abrió dentro de él. Años más tarde, con una mezcla de ironía y gratitud, lo resumiría en una sola frase: la música te hace lindo. Amor, pérdida y la familia que volvió a construir.
El primer matrimonio de Montaner fue con Ana Baz, la novia de la adolescencia que le dio el valor de poner sus sentimientos en canciones. Apenas tenía 18 años, todavía cargando las inseguridades de aquel chico que se creía chanchito, cuando decidió casarse con ella en 1975. No había glamour ni estrategia. Eran dos jóvenes intentando levantar un hogar con amor y poco más. Ana se convirtió en su primera musa. Sus primeras baladas, sencillas pero sinceras, solían girar en torno a ella. El pequeño departamento se llenaba de nanas, no solo para sus ensayos, sino más tarde para arrullar a sus dos hijos, Alejandro y Héctor. Pero el amor tiene problemas para sobrevivir en la carretera. Cuanto más cantaba Montaner en clubes nocturnos, más puertas se abrían. Con cada gira, con cada sesión de grabación que se extendía hasta la madrugada, era menos el joven esposo y más el artista en ascenso. La fama es voraz. No solo roba tiempo, también intimidad. A mediados de los años 80, el matrimonio de Montaner se quebraba bajo el peso de las ausencias, los malentendidos y el vértigo del éxito. En 1986, después de 11 años juntos, se divorciaron. Para Montaner fue una herida silenciosa de la que rara vez hablaba, aunque sus canciones de esa época revelan a un hombre que ya lloraba la familia que no pudo sostener. 3 años después, la vida lo llevó a un círculo muy distinto. En 1989, se casó con Marlene Rodríguez Miranda en las playas de Puerto La Cruz, un escenario donde las olas traían más que romance. Marlene no era solo un nuevo capítulo, era la hija de un poderoso magnate de los medios, vinculada a las redes de radio y televisión más influyentes de Venezuela. La boda fue íntima, pero también simbólica. Montaner no solo empezaba un nuevo matrimonio, también entraba en un mundo de poder que marcaría su carrera para siempre. Con Marlene tuvo 3 hijos más, Ricardo, Mauricio y Eva Luna, y la familia Montaner comenzó a tomar forma como algo más que sangre. Se convirtieron en una marca, en una dinastía. Su casa borraba las fronteras entre sala y estudio de grabación, entre cena familiar y junta de trabajo. Años después, protagonizarían juntos el docu-reality de Disney más Los Montaner, mostrando al público una intimidad cuidadosamente editada. Cantarían al unísono en Amén, una oración convertida en música que funcionaba también como declaración pública de fe y unidad. Pero la unidad, como todo en la vida de Montaner, traía sus sombras. Los críticos lo acusaron de nepotismo, de mantener a sus hijos bajo su sombra en lugar de dejarlos buscar sus propias voces. Mau y Ricky, Eva Luna, incluso su yerno Camilo, todos se beneficiaron de su plataforma, pero también cargaron con la sospecha de que su éxito no era del todo propio. La constante exposición familiar, bodas transmitidas como eventos nacionales, abrazos llorosos en videoclips, era adorada por fans, pero ridiculizada por otros como algo sobreactuado, casi teatral. Montaner ignoró el ruido. Para él, mantener a su familia cerca no era una estrategia, sino un mecanismo de supervivencia. Ya conocía el divorcio, ya conocía la soledad. Había vivido el exilio de Venezuela y la punzada de ver cómo amigos y colaboradores se alejaban con el tiempo. Lo que se aferra ahora, las voces de sus hijos armonizando con la suya, la mano de Marlene tras más de 3 décadas, la renovación de votos media docena de veces, tiene menos que ver con la vanidad que con la permanencia. La fe como salvación y como controversia. En los años 2000, la vida de Montaner tomó un giro tan personal como público. Empezó a hablar abiertamente de su conversión al cristianismo evangélico, una decisión que él mismo vinculó a lo que describió como un milagro presenciado en un hospital de Uruguay. Un niño, desahuciado y sin esperanza, comenzó de pronto a recuperarse. Para Montaner, que ya cargaba con duelos, miedos y la soledad de las habitaciones de hotel, aquello fue una señal. Salió de ese hospital siendo otro.
El hombre que había construido su carrera cantándole al amor terrenal sintió que ahora estaba llamado a cantar sobre algo más grande. Desde entonces, su fe dejó de ser un consuelo privado y se convirtió en la brújula de su carrera y de su identidad. Canciones como La Gloria de Dios y discos como Fe no fueron experimentos, fueron confesiones en forma de melodía. En entrevistas insistía en que escribir esas canciones no se trataba de buscar un nuevo mercado, sino de poner sus propias oraciones en el aire. Sus letras cambiaron de rumbo, pero el cambio no estuvo libre de fricciones. En América Latina, donde la religión es tan íntima como política, la adhesión pública de Montaner al cristianismo evangélico resultó polarizadora. Algunos fans adoraron esa nueva sinceridad, convencidos de estar viendo a un artista despojado hasta su esencia. Otros se sintieron traicionados, acusándolo de convertir los conciertos en sermones y de confundir un espectáculo con un púlpito. Críticos insinuaron que todo era una estrategia de mercadeo, un artista maduro encontrando un nuevo nicho al acercarse al público cristiano. Montaner nunca permitió que esas acusaciones lo definieran. Las desechaba con la certeza de alguien que creía que su vida había sido salvada por una razón. «Si no canto de Dios», dijo una vez, «ya no estaría siendo honesto con lo que soy». Exilio de Venezuela. Aunque argentino de nacimiento, Montaner siempre reclamó a Venezuela como su patria. «Me siento absoluta y totalmente venezolano», le dijo una vez al entrevistador Leonardo Padrón, sin la menor vacilación en la voz. Argentina le había dado la vida, pero Venezuela le había dado identidad. No era solo geografía. Fue el lugar donde un adolescente tímido de Valentín Alsina descubrió que su voz podía cambiar la atmósfera de una sala. Venezuela fue donde Héctor Eduardo Reglero dejó atrás su vieja piel y se convirtió en Ricardo Montaner, un nombre que después resonaría en toda América Latina. Para él, el país no era un simple mapa. Fue el primer lugar que lo aplaudió, el primero que llenó teatros con sus baladas. A menudo describía a Venezuela como su verdadera cuna, la tierra donde se atrevió a creer que la música podía ser más que un sueño pasajero. Allí construyó su primer hogar, forjó sus primeras amistades en la industria y caminó por sus calles no como visitante, sino como uno más. Pero el mismo país que le dio alas terminó por cortárselas. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en los años 90 y el posterior control de Nicolás Maduro, la relación de Montaner con Venezuela se tornó difícil. Nunca había sido un hombre de silencio. Sus canciones trataban de la honestidad, de decir lo que otros callaban. Así que cuando vio crecer la censura, cerrarse periódicos y callar a colegas, habló. Se paró en escenarios para denunciar el autoritarismo, concedió entrevistas en las que condenaba la crueldad del régimen y usó su plataforma para dar voz a quienes no podían. Pronto, el país que lo había coronado estrella dejó de ser un lugar seguro. Sus conciertos fueron vigilados, sus palabras monitoreadas. Confesó que incluso caminar por Caracas, antes tan familiar como su propia sala, tenía ya un filo de peligro. La ironía era brutal. La nación que le había dado todo ahora lo empujaba al exilio. Dejar Venezuela no fue un simple movimiento de carrera, fue una herida. Hacer maletas rumbo a Miami y luego retirarse a la calma de República Dominicana no era solo mudarse de casa, era arrancar recuerdos. Venezuela era la playa de Puerto La Cruz donde se había casado con Marlene. Eran las salas de parto donde Mauricio, Ricardo y Eva Luna lloraron por primera vez. Era el patio donde soplaban velas de cumpleaños, donde guitarras y risas se mezclaban con las noches húmedas. Y eran las emisoras que repetían tan enamorados hasta que cada taxista y cada vendedor ambulante reconocían su voz al instante. El exilio significó cerrar un capítulo sin querer hacerlo. Significó explicarles a sus hijos que los paisajes de su infancia, las escuelas, las plazas, los vecinos, vivirían solo en historias. Significó aceptar que cada regreso sería breve, cargado de nostalgia y dolor,
y aunque reconstruyó una vida fuera, con comodidades, con reconocimiento, con seguridad económica, la punzada del desarraigo nunca se fue. Miami le dio estabilidad, República Dominicana le dio paz, pero nunca le dieron la pertenencia que Venezuela le había regalado. Podía ser admirado en cualquier parte del mundo, pero siempre como un invitado. En el silencio después de los conciertos, en las mañanas en que leía las noticias, lo sentía. La herida de ser celebrado en todas partes, excepto en el lugar que primero creyó en él. Cuando la pérdida se volvió letra. Las canciones de Montaner están empapadas de pérdida, y detrás de ellas hay heridas reales. Tomemos Déjame llorar. Lanzada en 1991, se convirtió en uno de sus clásicos más perdurables, una balada que millones adoptaron como banda sonora personal de sus desamores. Y, sin embargo, no nació en la frialdad de una oficina discográfica, ni fue diseñada para triunfar en la radio. Años más tarde, Montaner confesó que surgió de una tragedia, la pérdida de la esposa de su mejor amigo, un amor del que la gente hablaba en superlativos. Montaner lo vio desmoronarse y, sin poder curarlo, hizo lo único que sabía: escribir. El dolor que no era suyo se volvió suyo, y a través de la canción se volvió de todos. Pero no todas las tragedias que canta son ajenas. En enero de 2025, la tristeza golpeó directamente su casa. Rodolfo Rodríguez, el hermano mayor de su esposa Marlene, murió de manera repentina en la isla de Saint Martin. No fue solo la pérdida de un cuñado, fue el silencio de una voz poderosa en los medios latinos, un hombre que presidió AM Center y FM Center, moldeando la manera en que toda una generación consumía música y radio. Para Montaner el duelo fue múltiple: familiar, amigo, confidente, pilar. Los hijos Montaner, que suelen desbordar sus redes con mensajes sobre conciertos o proyectos nuevos, compartieron en cambio notas sobrias de luto. Se despidieron no como celebridades, sino como una familia rota por una ausencia demasiado súbita para asimilar. Como si el dolor no hubiese sido suficiente, días después Montaner enfrentó otra herida, esta vez contra la idea misma de hogar. Su propiedad en Samaná, República Dominicana, fue vandalizada. Compartió fotos en Instagram, una pared manchada con pintura roja, profanada con descuido cruel. La persona que posa en la foto y que se ve feliz de dañar nuestra casa se llama Estela, escribió, exponiendo a los responsables por nombre. La imagen era perturbadora. Montaner, que acababa de enterrar un dolor familiar, ahora señalaba a desconocidos que violaban su refugio. El simbolismo era imposible de ignorar. En una sola semana perdió a un miembro de su familia y la sensación de seguridad en su propio hogar. Para un hombre que llevaba años buscando quietud tras décadas de aeropuertos y arenas, el mensaje fue duro. Incluso en el exilio, incluso en el paraíso caribeño, la paz podía quebrarse de la noche a la mañana. La vida le ha dado casas de lujo y reconocimiento internacional, pero también le ha quitado la seguridad de la calma. Un legado frágil. Montaner ha vendido más de 25 millones de discos. Ha cantado a dúo con Disney, llenado estadios y recibido premios a la trayectoria. Sin embargo, al acercarse a los 70, su legado se percibe frágil. Las generaciones más jóvenes lo conocen más como el papá de Eva Luna o el suegro de Camilo, que como la voz de Tan Enamorados. La fama de sus hijos ha eclipsado la suya. Y aunque él insiste en que se siente orgulloso, cabe preguntarse si el hombre que alguna vez reinó en el pop latino no se siente hoy disminuido por el tiempo. Sus premios no borran la soledad de los hoteles, los fracasos de proyectos como su disquera, hecho a mano, ni las controversias que lo persiguieron por sus posturas francas. La verdad es que Ricardo Montaner es celebrado y olvidado al mismo tiempo, una paradoja que alimenta la melancolía de su ocaso. La historia de Ricardo Montaner está llena de aplausos y adoración, pero también de exilio,
pérdidas y la tristeza silenciosa de un hombre que sabe que el tiempo se le escapa. ¿Crees que Montaner volverá al escenario una última vez? ¿O ya cantó su despedida final? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like y compartir este video si su música alguna vez tocó tu corazón.